Hola gente, ¿qué tal? Y bienvenidos a Multiverso Sensorial, bienvenidos a este nuevo video. Y hoy vamos a estar viendo lo que es un poco el tema de checkpoints. Lo hemos visto mucho en el canal de la otra plataforma, La Morada. Como pueden ver aquí abajo están las cositas de subs y seguidores y etcétera, etcétera, etcétera. Así que si quieren pueden ir a verme ahí. Por lo general estoy más jugando que haciendo cosas de programación, pero saben que son bienvenidos y pueden hacer sus consultas también por ahí. Vamos directamente a lo que vinimos, que es el Unity y el sistema de checkpoint. Para comenzar tengo aquí esta escena creada. En ella tengo una especie de plataforma, además de mi personaje que se puede mover. Además de tener a mi personaje que puede caminar, tengo esta plataforma y tengo esta zona aquí como de agua contaminada, donde quiero que mi jugador pueda perder, ¿ok? Pero al mismo tiempo quiero hacer los sistemas de checkpoint para que mi personaje pueda respawnear. Voy a darle play, no hay ninguna script creada, más que las del jugador, por supuesto. Como pueden ver, el player se mueve, ¿ok? Lo muevo yo. Puedo subir por esta rampa y aquí tendría que tener mi primer checkpoint. Bueno, el primer checkpoint sería en realidad en donde sale, por si las dudas, pero por si pasa algo. Pero aquí ya tendría que tener un checkpoint. Una vez que salto, podría tener, aquí debería morir. Ahora estoy en el agua. Debería morir o, bueno, perder vida. Y la única forma es hacerlo bien. Y aquí podría haber otro checkpoint en esta zona de aquí, o no, simplemente si pierdo en esta zona, en la próxima zona, es decir, en esta, si pierdo aquí, me respawnaría en este punto, o en el punto principal, ¿ok? Donde sí puede haber otro checkpoint es cuando finalizo esta zona, es decir, aquí. Por ende, si mi personaje vuelve y cae al agua, este checkpoint me llevaría a este último punto. Bien, una vez más o menos planteado dónde queremos que estén los checkpoints y qué es lo que va a ocasionar que nuestro personaje pierda y vaya a ese checkpoint, vamos a crear las scripts para que eso funcione. Ok, algo que me estaba olvidando es que lo que tenemos que saber es primero dónde queremos los checkpoints, y para eso tenemos que ubicarlo antes de crear cualquier script. Lo que voy a usar para ubicar los checkpoints es usar el mismo player y reubicarlo para saber dónde van a ir esos checkpoints. Es decir, que si mi player está aquí, quiero que el primer checkpoint sea justamente acá. Entonces voy a crear aquí debajo un objeto que va a ser un cubo, puede ser una esfera, un cubo, bueno, el objeto que ustedes quieran. Y le voy a cambiar su nombre a checkpoint, checkpoint 1, por ejemplo. Esto es zona pierde. Esto puede ser agua contaminada, bueno, como ustedes quieran, pero le voy a poner zona pierde para no confundir. Bien, volviendo, una vez que tienen ese cubo, vamos a ubicarlo dentro del player. Y dentro del player le vamos a cambiar su posición, transform position, reset position, position. Nos los deja ahí, ¿ok? Si nos los deja ahí, lo dejamos ahí. Así nomás. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle a este box collider que tiene aquí que sea isTrigger. Y al mismo tiempo vamos a darle aquí al edit collider y vamos a subirle estos colliders, ¿ok? Para que quede el tamaño que nosotros queramos, que en realidad es lo que nos interesa, es este collider. Bien. Este checkpoint inicial no es tan importante porque el jugador ya está ahí dentro. Los importantes son los otros. Ya lo vamos a ver. Bien, una vez que tengan definido este collider, le eliminamos el Mesh Render y le eliminamos el Cube Mesh. Clic derecho, Remove Component y listo. Y así tenemos nuestra primer zona de checkpoint, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que el player, si muere aquí, va a respawnear aquí. Si se cae aquí, va a respawnear aquí. La única forma va a ser en un checkpoint que voy a dejar acá. Para eso voy a copiar. Voy a sacar este checkpoint que ya lo utilicé, suficiente. Lo voy a quitar. Voy a dar play. Esto es algo que funciona bastante. Voy a llevar a mi jugador a la zona que quiero que sea ese checkpoint. Fíjense que... Opa. Esto sería más o menos así. Y aquí. Bien. Quiero que el checkpoint esté acá, justamente donde está ahora este jugador. Entonces, simplemente me vengo al player, al transform, le digo copy, component directamente, saco el play, pero ese componente ya lo tengo copiado. Entonces ahora puedo crear una nueva caja, o el mismo checkpoint este que tenemos aquí, duplicarlo, control D, y a este checkpoint le voy a cambiar ese transform por el que copié.
es decir, selecciono los tres puntitos, le digo paste component value y como ven, me lo lleva a ese punto. Bien, aquí hay dos cosas. Una, ya no necesito que sea tan grande, entonces aquí voy a reducir este tamaño, justo así. Bien. Y aquí hay otra cosa. ¿Qué pasaría si esto hubiera sido al revés y el checkpoint este hubiera estado más angosto, así, más finito? Entonces, nuevamente, si el jugador sale por este lado y pasa, no lo estaría detectando. Entonces asegurémonos que la zona del checkpoint sí va a pasar el jugador y sí lo va a estar detectando. Por ende, tratemos de abarcar toda la zona que queremos que sí detecte el checkpoint. Si el jugador se tira por acá y no agarra el checkpoint, bueno, no está pasando por el checkpoint. ¿Qué puedo hacer? Puedo correr el checkpoint un poco más para atrás, por ejemplo, a esa zona. Entonces ahora el jugador sí o sí va a tener que pasar por ahí, a no ser que invente saltar por acá. Pero bueno, ya está buscando una excusa para no pasar por el checkpoint. Así que vamos a dejarlo ahí. Una vez que tengo estos dos puntos, el checkpoint 1 y este sería el checkpoint 2. Por cierto, he estado poniendo el checkpoint así, sin C. Checkpoint 2 y checkpoint 1. Ahora sí, no viene el caso igual. Una vez que tenemos eso, ya tenemos nuestros dos puntos. Podemos tener 2, 3, 4, 5, 200 puntos, lo que ustedes quieran, que son simplemente objetos con su transform y con un box collider iStrigger. Importante el iStrigger porque no quiero que mi player impacte con él, sino que quiero que simplemente lo atraviese. Cada vez que lo atraviesa va a tener una script, la cual va a indicar que ese es su último checkpoint. O sea que vamos a crear aquí la script, C# script, vamos a ponerle checkpoint, ahí está. Esta script va a ir en cada checkpoint. Vamos a ubicarla en esos dos. Vamos a abrir la script. Ahí está. Y algo que sí o sí va a tener es un void on trigger enter, porque es lo que estamos utilizando para ingresar, para que funcione, para que pase algo. Entonces, si lo que ingresa es el player, porque puede ingresar otra cosa, pero no me interesa, punto compare tag player. Recuerden que en este caso me refiero a que tiene que tener el tag de player, es decir, el player o el objeto que estén usando como player tiene que tener aquí el tag de player que ya viene por defecto. O sea, viene por defecto el tag. Si no tiene puesto, viene en un tag y se lo tienen que agregar. Una vez que tengan si solamente entra el player, o mejor dicho, si entra el player, va a estar destruyendo ese punto. Así que sí o sí va a tener un destroy GameObject. Bien, ¿y por qué hacemos este destroy GameObject? Porque no quiero que, por ejemplo, el jugador se pase todo esto, active este checkpoint, pero porque se le ocurre volver para atrás, vuelve a activar el checkpoint principal. Por ende, ahora si muere, respawnea en el checkpoint principal y no en el último. Ojo ahí. Entonces, para evitar eso, voy a destruir cada checkpoint a medida que el jugador los va agarrando. Entonces sí o sí necesitamos ese destroy GameObjects. Ahora viene un tema que es a decisión personal de cada uno. Podemos tener el sistema de respawn en el player. Podemos tener, o sea, dentro de una script que ya tenga el player. Por ejemplo, el mío tiene un player control. Si tuviéramos una script que tiene vida, podríamos tenerlo ahí adentro, en la script de vida, cosa de que cuando llegue a 0 la vida, entonces pierda. O podríamos hacer una script aparte, que es lo que voy a hacer en mi caso porque no tengo otra para agregarlo. Como pueden ver, solamente tengo la script de control y una script que es la que acabamos de crear del checkpoint, que no va a ir ahí. Así que voy a crear una script que se va a llamar último checkpoint. Bien, le voy a poner así. Último checkpoint, la abrimos y ahora esta script es la que va a indicar qué es lo que va a hacer este player cuando muere. Es decir, si el player muere, vamos a necesitar un transform para cambiar su posición o su rotación. Entonces vamos a decirle que necesitamos un public transform y aquí le voy a poner last checkpoint. Así. Entonces con esto voy a estar indicando, no necesito más nada acá, por eso decía que esta script, este código, esta línea de código puede estar en cualquier otra script, porque en realidad aquí ya no precisaría más nada, solamente indicar cuándo es que muere y cuándo no. Esto lo que va a estar haciendo es que este checkpoint, este último transform que va a tener aquí, va a ser la zona donde va a reaparecer el jugador, el player. Vamos a guardarlo por ahora.
vamos a volver a nuestra anterior script, la de los checkpoints, y vamos a decirle que antes de que se destruya, obviamente, vamos a ingresar a ese script que tiene el player, es decir, player, o mejor dicho, other, porque no tenemos el player, punto getComponent, y dentro del getComponent al nombre de la script, último checkpoint, y dentro de ese nombre de la script a lo que acabamos de crear, que es el last checkpoint. Todo esto va a ser igual al mismo transform de este punto de control o a este checkpoint. Así que sería getComponent transform. Y cerramos. ¿Ok? Ok, no, perdón. Estoy haciendo mal. Perdón, acá no puede ser así porque tengo que destruir este objeto. Y si lo destruyo, este transform no va a existir. Perdón, vamos a corregir esto. En este caso vamos a agregar entonces un public vector 3. Y aquí donde está checkpoint es igual a getComponents transform.position. Ahora sí, lo que estamos guardando es la posición. Si queremos guardar entonces también, o estamos obteniendo la posición. Si queremos tener también, por ejemplo, la rotación, podríamos crear este mismo vector 3, pero para la rotación. Bueno, en fin, no lo vamos a ver ahora. Esto más que nada es porque como lo estoy destruyendo, necesito, voy a repetirlo por si no quedó claro, necesito ingresar a esa script que tiene el player, ¿ok? Ingresar a ese public, que en este caso lo convertí en un vector 3, y a ese vector 3 aplicarle las tres posiciones o los tres ejes X y Z, que sería este transform de este objeto del checkpoint. Bien, una vez teniendo todo eso, fíjense que en mi player aquí le voy a agregar este último checkpoint y me aparece el vector 3, este vector 3 que está en 0, 0, 0. Por otro lado, el checkpoint 1, como ven, se encuentra en mi checkpoint 1 por lo menos, se encuentra en la posición 0, 0, 0. Eso significa que aquí el player en esta script no va a cambiar nada, pero el checkpoint 2 se encuentra en la posición menos 0.14, 3.88 no sé cuánto y 27.16. ¿Ok? Entonces ahí sí tiene que cambiar. Vamos a ver si eso pasa. Voy a ir aquí al player, fíjense que está en 0, 0. Le voy a dar a play. ¿Ok? Voy a caminar. Mi otro checkpoint está aquí, no lo están viendo, pero está ahí, aquí. Vamos a ver cómo se encuentra en 0, 0, 0, pero si yo cruzo, y aquí voy a estar cruzando el checkpoint, en esta zona de aquí. Si yo lo atravieso, como pueden ver aquí, el last checkpoint cambió a esas coordenadas. Y por supuesto, los checkpoints, como ven aquí a mi izquierda, ya no están. Es decir que fueron eliminados, ya no podemos volver a tomar ese punto de control. Ahora sí o sí el último punto de control es este de aquí. Bien, ahora solamente queda decirle que vaya a esa posición cuando el jugador muere. Y eso también es decisión personal de cada uno de ustedes. Por eso les decía que pueden tener una script que diga vida y ahí le descuentan la vida a 0 y cuando llega a 0 pasa esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, como yo no tengo una script de vida, lo que voy a hacer es dejar en public un int vida. Bien. Y voy a agregar un update, void update, el cual le voy a decir que si presiono una tecla, en mi caso va a ser la tecla E. A ver, esto es solo con fines de... Estoy haciendo mal. Punto E. Esto es solo con fines de ver qué pasa cuando la vida llega a 0, que es lo que yo no tengo creado. Aquí lo único que estoy haciendo es decirle que cada vez que presione la tecla E vamos a descontar 10 de vida. Bien, para tener una forma de morir. En el mismo update le voy a preguntar qué pasa si la vida llega a 0. Si la vida llega a 0, if vida es 0, es igual a 0, entonces nosotros vamos a cambiar esa posición. ¿Cómo? Transform.position es igual a last checkpoint y listo. Chan, chan, chan. Ahí quedó. Guardamos, vamos a comprobar que todo esté funcionando bien. Fíjense que aquí tengo la vida en 100. Bueno, lo estoy agregando en 100. Ok, acá tenía un error que no se lo estaba explicando, y es que al tener un character controller, como ven, tengo un character controller, esto hace que la posición no cambie, es decir, su transform position a través del código no lo haga. Entonces vamos a tener que desactivarlo, este character controller, y volverlo a activar para que haga ese cambio. Para eso, en el mismo lugar donde perdemos la vida es igual a 0, le vamos a decir que accedemos a su getComponent, dentro del getComponent a su character control, ojo,
character controller, y le decimos que esto .enable es igual a falso. Lo vamos a desactivar, pero después queremos que funcione, así que vamos a recopiar o copiar esta línea, pegarla debajo del transform position, es decir, después de que cambia la posición, y una vez que finalice ese cambio de posición le vamos a decir que se vuelva a activar. ¿Ok? Y aquí ya tendríamos el cambio de un punto a otro. Aquí me surge otro problema, y es que la vida pasó a ser 0 y por eso esto está funcionando. Pero en ningún momento le estoy diciendo que la vida vuelve a ser 100 o vuelve a subir o lo que sea. Por ende, como la vida siempre va a estar en 0, esto siempre va a estar llevándome al checkpoint de la posición 0, en este caso, de la posición inicial. Entonces, para evitar esto, vamos a decirle que vida, siempre al final de todo, va a ser igual a 100. Así, de esta manera, se cumple todo desde arriba hacia abajo, y por último le agrega esos 100 de vida nuevamente. De esa forma esto ya no se cumple, por lo que esto no se repite, y al mismo tiempo podemos jugar con el player sin que vaya de nuevo a esa posición 0. Vamos a guardar esto y veamos qué pasa. Yo tengo aquí mi player y voy a dejar que cruce. Vamos a darle play, importante, si no, no va a funcionar. Vamos a dejar que cruce por aquí. Vamos a suponer que nos caemos y aquí empieza a recibir daño, su vida empieza a bajar hasta llegar a 10, y en este punto, si pierdo 10 más, es 0, por lo que me tiene que llevar al punto inicial. 0 me lleva al punto inicial y, como ven, me puedo volver a mover desde ese punto inicial. Ojo, tenemos otro checkpoint, vamos a probarlo. Si nos vamos al otro checkpoint que está por aquí, cruzando esta zona. ¡Ay! La idea no era caernos. Podría ser trampa porque no hay nada que active el que nos caigamos. Ahí activé el otro checkpoint. Una vez que crucé esa zona, activé el otro checkpoint. ¿Qué pasa si perdemos acá? Vamos a suponer que pierdo ahí. Mi vida baja a 0. Y como ven, aparezco aquí en el checkpoint. Y desde ahí me puedo volver a mover. ¿Ok? Bien. Recuerden que esto es en el caso de que estemos perdiendo vida. Podríamos tener algo que diga que cuando tocamos este objeto, la vida del player es 0. Entonces, este objeto automáticamente reduce la vida del player a 0. O podríamos decir que este objeto reduce la vida del player en 10 cada minuto mientras estemos ahí tocando ese objeto. Eso ya depende de cada uno cómo le reducimos la vida al jugador. Si no quieren trabajar con vida, es decir, con valores de vida, si lo que quieren es que el jugador simplemente al tocar esa zona pierda, entonces podríamos también trabajar con vida y decirle que si toca esa zona automáticamente pierde toda la vida. Tiene una vida, por ejemplo, la pierde, muere. Podríamos decirle que si tiene 100 de vida y toca esa zona, le resta 100 de vida y pierde, para no complicarnos mucho. Y la otra opción es decirle que en vez de vida, se active al tocar una determinada zona. Por ejemplo, si tocamos esta zona o si ingresamos en esta zona, entonces le vamos a decir que se active. Eso lo pueden hacer también con un Void on Trigger Enter, con un Collider. Al tocar esa zona se activa, o sea, llamaríamos, en vez del update, llamaríamos a algo que esté por fuera, por ejemplo, que podría ser un public void muere. Algo así. Tendríamos todo esto aquí adentro. Ok. Y podríamos llamarlo cuando el jugador toca esa zona. Entonces vamos a sacar esto de aquí. Ya no vamos a trabajar con la vida. Vamos a suponer que, bueno, nada de esto porque ya no vamos a trabajar con vida. Ahí está. Quedaría así el código. Y lo que haríamos sería decirle que si ingresamos a una zona que es, por ejemplo, trampa, por decir algo. Por ejemplo, void on trigger enter. Si ingresamos if other.tag, perdón, nosotros no. O sí, a ver. Compare tag player. Player no, perdón. Player no, trampa. Porque player somos nosotros ahora. La costumbre de poner player. Si al entrar en un trigger
ese trigger es trampa, entonces vamos a activar esto, muere y listo. Para eso vamos a necesitar que ese objeto que hace eso tenga el tag de trampa. Vamos a agregarlo acá, trampa. Aprovechar para sacar tags que no tenía. Entonces a esta zona va a ser zona trampa. Vamos a darle play. Ya vemos que es trigger. ¿Qué pasa cuando caemos ahí? Pum, nos lleva a la posición inicial. Que nosotros pasamos esta zona. Pasamos esta zona. Fíjense que voy a pasar la zona. Aquí hay otro checkpoint. Ahí lo agarré. Ahora resulta que me caigo. Como pueden ver, vuelvo a este checkpoint. Bien. Supongamos que vuelvo hacia atrás. Sé que hay un checkpoint. Epa, se me complicó ahora. Sé que hay un checkpoint aquí. O sé que había un checkpoint. Fíjense que voy a cruzar por esta zona. Pero como el checkpoint fue eliminado, por más que yo caiga, aparezco en el último checkpoint. ¿Ok? Recuerden que si ustedes no quieren que pase esto y quieren que si el jugador vuelve atrás, agarra el checkpoint que está atrás, solamente tienen que borrar la línea en el checkpoint de destruir objeto. De esta forma va a poder agarrar el checkpoint que está adelante, atrás, ir, venir y complicarse la vida de esa forma. Bien, y eso es todo. Esto es todo lo del checkpoint, lo de los checkpoints por acá, va a quedar así. Ya ven que son solamente 2 scripts, o ni siquiera 2 scripts, una script es suficiente, porque esta de último checkpoint la pueden tener dentro de lo que es la vida del player o algo del player. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Si quedó alguna duda, como siempre les digo, pueden dejarla abajo en los comentarios. Pueden hacerlo también a través del canal de Discord, que si no se los respondo yo, va a haber alguien siempre dispuesto a responderles. Y además pueden hacerlo consultando cuando estoy en directo en la otra plataforma, en la moderadita, que por lo general, bueno, últimamente estoy conectando un poco tarde, pero a veces también estoy en las tardes. Así que pueden ir y hacer sus consultas ahí. También pueden hacerlo a través del Instagram, que es de una forma más directa. Y porque me llega ahí el teléfono, lo veo y les respondo. A veces me tardo un poquito, pero les respondo seguro. Así que gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campana y nos veremos en un próximo video.